en la noche de hoy es para nosotros como la Fundación Reviva. Mi nombre es Luisa Rubiano, soy médica con maestría en epidemiología y hoy tenemos el placer de contar con el apoyo del doctor Hernán Rincón Hoyos, médico especialista en psiquiatría de la Universidad del Valle. Es psiquiatra que es asistente de investigación en psiconeuroinmunología y hizo un fellow en Interconsulta Enlace. Además es máster en salud pública de la Universidad del Valle, especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo. También tiene un fellow por NIH Fogarty en la Universidad de Miami y actualmente es médico institucional del Hospital Universitario Fundación Valle de Lili, profesor y coordinador del Semillero de Investigación en Psiquiatría, Condiciones Psicosociales y Enfermedad de la Facultad de Salud de la Universidad ICESI. Además, es consultor de Corposida y profesor ad honorem del Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de Miami. Doctor, mil y mil gracias por acompañarnos esta noche. Y su tema actual para nuestra sesión académica es trastornos psiquiátricos y VIH. Muchas gracias. La idea es que el doctor va a hacer presentaciones de diferentes temas. Al final de cada tema tenemos la posibilidad de hacer preguntas, entonces los invito a hacer sus preguntas en el chat para interactuar posteriormente. Doctor, mil gracias, bienvenido. Doctora Rubiano, muchísimas gracias por la presentación. Doctor Sánchez, muchas gracias por todo el apoyo en la parte técnica. Al doctor Zapata, al doctor Martínez, al doctor Oñate y a todo el grupo directivo de Reviva, muchísimas gracias. Y a ustedes los asistentes, muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Voy entonces a compartir pantalla. No sé si me tienen que dar la opción. Se la puede compartir, doctor. Ok, listo. Ya, un segundito. No sé si están viendo ahí la pantalla. Sí, doctor, ya. Ok. No, no está plena, pero sí está la pantalla. No sé si se ve bien. Sí, señor. Ah, bueno. Bueno, entonces lo que les voy a hablar hoy es acerca de los trastornos psiquiátricos relacionados con el VIH, SIDA. Le voy a pedir al doctor Sánchez que, bueno, primero un conflicto de interés. No tengo conflicto de interés financiero con esta presentación. Doctor, ¿puede por favor ponerla en modo presentación? Bueno, pero debe ser que estoy compartiendo mal la pantalla. A ver. Por alguna razón se compartió la pantalla contraria. ¿Se está viendo? Ahí se ve bien. ¿Se Ahora está sí, viendo? perfecto. Sí, ok. Sí, pantalla completa. Listo. Entonces, declaro no tener conflicto de interés y le voy a pedir al doctor Sánchez que les tengo unas preguntitas aquí para que por favor contesten. ¿Qué porcentaje de las hospitalizaciones por VIH se deben a problemas psiquiátricos?
Bueno, está como repartido, 43% con el 20%, 24% con el 9%, 13% con el 4% y 20% con el 35%. Bueno, al final miramos esa pregunta de nuevo. Y la siguiente pregunta, doctor Sánchez. ¿En qué porcentaje es necesario el médico psiquiatra para tratar los problemas mentales en VIH-Sida? El 80%, el 50% contesta que en el 80%, el 30% en el 50%, el 16% en el 30% y el 5% dice que 10 a 20% requieren el psiquiatra. Muchísimas gracias, doctor Sánchez, y a todos por contestar. Entonces sigamos adelante, al final miramos estas respuestas. Tengo como una agenda porque es importante este tema de los trastornos psiquiátricos en la enfermedad por VIH. Algunas estadísticas colombianas, la quedó mal escrito, neurotropía del VIH, la prevalencia de los trastornos psiquiátricos, la depresión, la ansiedad, el alcohol y las sustancias, la psicosis y el déficit cognitivo. Entonces, prosigamos en relación a por qué interesarnos por este tema. Quiero dar aquí, aprovecho para dar agradecimientos. La información que les voy a dar va a salir en un capítulo del libro. El año entrante está en prensa ya con el doctor Malberger, el doctor David y mi persona, en un libro sobre psiquiatría de enlace que va a tener un capítulo sobre los trastornos psiquiátricos. ¿Por qué es importante este tema? La infección por VIH puede ocurrir con más frecuencia en pacientes con trastornos psiquiátricos o en usuarios de alcohol y sustancias psicoactivas. Es decir, que con alta frecuencia vamos a encontrar que nuestros pacientes VIH y nuestros pacientes con SIDA tienen una historia de problema mental previo al VIH o un problema de abuso de alcohol y sustancias psicoactivas. Por otro lado, una vez que el diagnóstico se realiza o la enfermedad progresa, los trastornos psiquiátricos se vuelven más prevalentes. Es decir, que esto es un círculo vicioso. Previo a la enfermedad por VIH, el estar expuesto a un trastorno mental o a un problema de abuso de alcohol o sustancias me lleva a exponerme a los factores de riesgo para VIH, a conductas sexuales de riesgo. Y una vez me exponga o una vez lo adquiera, tengo más probabilidad no solo de presentar lo que ya traía, sino que los que no tenían problemas mentales tienen más riesgo de hacer problemas mentales. De manera que la enfermedad por VIH y los trastornos psiquiátricos van de la mano. Se habla y los problemas por abuso de alcohol o sustancias. De manera que incluso se habla hoy en día de una sindemia. O sea, realmente es una epidemia conjunta, por decirlo de alguna manera. En relación con el tratamiento, la baja adherencia al tratamiento está comúnmente relacionada con un estilo de vida poco saludable y con problemas de comportamiento. De manera que no solamente tenemos estas dificultades o estos problemas
mentales, sino que además interfieren con la buena adherencia y hacen que los pacientes no se cuiden bien su enfermedad. Por otro lado, las interacciones de los antirretrovirales y los antibióticos que se usan con frecuencia con los psicofármacos son una amenaza frecuente. De manera que tenemos que tener a mano siempre la posibilidad de chequear esas interacciones. Los estudios han demostrado que el uso de alcohol y de drogas puede alterar la inmunidad del paciente, de manera que si ese paciente que se infectó sigue consumiendo alcohol y sustancias, esto va a contribuir a que tenga un peor sistema de defensas, tenga más inflamación y tenga una peor respuesta inmunológica. Cuando la enfermedad avanza, puede afectar gravemente el sistema nervioso, conduciendo a la demencia y al comportamiento desorganizado. Es decir, desde muy temprano, el VIH compromete el sistema nervioso. Pero una vez la enfermedad avanza, este compromiso, este cuadro inflamatorio del sistema nervioso lleva a que la persona realmente tenga un compromiso cognitivo adicional a todos los demás problemas que tiene. Y este compromiso cognitivo va a interferir aún más con la adherencia. La enfermedad mental o neuropsiquiátrica impacta gravemente la capacidad para desempeñarse y emplearse, contribuyendo a la vulnerabilidad, el desempleo, la calidad de vida y la dependencia socioeconómica o la indigencia. Algunos datos sobre Colombia. Entre 1983 y el 2018, el Ministerio de Salud ha reportado aproximadamente unos 160,000 casos. Y esto continúa creciendo, el número de casos. Hay unas subpoblaciones de mayor riesgo. Hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, usuarios de drogas intravenosas, trabajadoras sexuales, habitantes de la calle, jóvenes en contexto de vulnerabilidad y pues ya les mencionaba, olvidé tal vez ponerlo acá, los pacientes con problemas mentales graves, la enfermedad mental grave. La cobertura, algunas estadísticas muestran que la adherencia al tratamiento, o sea, se habla de que en Colombia la cobertura, pues por el sistema de salud puede ser alta, pero que tengamos buena adherencia, una adherencia del 95%, realmente se habla entre el 65 y el 73%. ¿Qué pasa con el VIH y el sistema nervioso central? El VIH es un virus neurotrópico que afecta el cerebro, afecta la médula espinal, los nervios periféricos. Se ha encontrado en los astrocitos, en la microglía, en los oligodendrocitos y hasta en las neuronas. Cuando el recuento de CD4 está por debajo de 500, ese compromiso es más por efecto del virus y por reacción inflamatoria. Cuando es inferior a 200, se habla entonces de que el compromiso se debe a infecciones oportunistas, a tumores o a otro tipo de patologías. ¿Cómo ingresa el VIH al sistema nervioso? Se tienen pues como diferentes teorías, probablemente a través de los monocitos, los linfocitos, incluso pues se ha hablado de ruptura o alteración de la barrera hematoencefálica a través de las proteínas propias del virus, y se siguen explorando otras teorías al respecto. Entonces, ¿cómo es esa relación entre los trastornos mentales y el VIH? Esa relación está
modulada o afectada o contribuye a esa relación los factores psicosociales y del comportamiento, factores neuroinflamatorios, factores neuroendocrinos y factores de comportamiento como es la adherencia a los antirretrovirales. Y estos factores están en una relación continua, de manera que no estamos hablando de una presentación de estos factores de manera única, sino que estos factores pueden afectar más una población o más al paciente en determinado estadio de la enfermedad. Aquí vemos algunas estadísticas sobre los trastornos psiquiátricos. Su frecuencia es mucho más alta que en la población general. Por ejemplo, la depresión, que en el DSM-5 se le llama depresión mayor, pero en el CIDS se le llama simplemente depresión, se puede encontrar hasta un 36% en algunos estudios, una prevalencia en pacientes con VIH, mientras que en la población general es del 7%. O sea que 1 de cada 3 personas podría tener depresión. La distimia se habla en 1 de cada 4, la ansiedad en 1 de cada 6, el trastorno de pánico en 1 de cada 10, las sustancias psicoactivas hasta en un 60% de casos. En algunos estudios entonces se habla de que las patologías psiquiátricas más frecuentes son depresión, problemas con el alcohol y el déficit cognitivo. Aquí vemos otro estudio donde nos muestran otros porcentajes, pero igual aparece el abuso de sustancias en porcentajes que pueden ir del 40 al 74% dependiendo de la población, la depresión en 1 de cada 5 hasta en 1 de cada 2, probablemente cuando el paciente está en fases mucho más avanzadas, donde tiene muchísimo más compromiso o en fases terminales, tiene mucha más probabilidad. Los trastornos de ansiedad pueden ir hasta el 40%. Aquí aparece el trastorno de estrés postraumático con valores hasta del 30%. Probablemente esto en poblaciones norteamericanas. Yo no he visto en la corporación, en los pacientes que tenemos, tanto estrés postraumático. Se encuentra en algunos casos, pero no es tan frecuente. Los trastornos del sueño sí son muy, muy frecuentes. Y la enfermedad mental severa también es frecuente. Aquí se habla hasta un 15% de casos. Yo diría que en nuestra población, en el Valle del Cauca, probablemente esto sea cierto. Bueno, aquí les voy a hablar de depresión. Antes de pasar allí, si hay alguna, doctora Rubiano, si hay alguna pregunta o comentario, la idea Hasta el es que momento en podamos... el chat, no, doctor, no hay Ok, ninguna pregunta. los animo si tienen dudas, comentarios, Yo que le los tendría una escriban. pregunta desde mi óptica de epidemióloga, doctor. Doctora, sí, adelante. Ahí los datos que mostró en la diapositiva previa, Sí. ¿tiene que ver con población colombiana? ¿Esta o es en general? Esto es población general, estos Ok. son datos internacionales, Ujú. no datos necesariamente de Colombia, son ¿Y internacionales. existe alguna publicación que dé Pues, cuenta de Colombia? pues así como, o sea, existen publicaciones de estudios como locales y cosas de ese estilo, pero no tenemos un estudio nacional donde podamos decir, valdría la pena de pronto que se pudiera intentar un estudio nacional, de pronto con la red de ustedes se pudiera hacer, dar una Me parece muy mirada. interesante, sí, señor, Sí, sí. porque hay un vacío en el conocimiento Sí, sobre cuál es el comportamiento de la sí, enfermedad mental en nuestros pacientes.
Sí, de acuerdo. Y yo creo que eso alertaría mucho, doctora, al Ministerio de Salud y sobre todo, pues que con los datos que tenemos en relación con la pobre adherencia, en relación con las enfermedades mentales que llevan a que la gente tenga pobre adherencia, un estudio de estos podría contribuir a que se invierta mucho más en el cuidado de los trastornos mentales asociados al VIH. Ok, mientras Muchas tanto gracias. surgieron dos preguntas, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, adelante, doctor. Dice, ¿el trastorno bipolar haría parte de un porcentaje de la población con adicción? A ver, los trastornos bipolares, y ahora, si quieren, no me dejen olvidar, si quieren, yo contesto esa pregunta un poco más adelantico. Ok. Ok, bueno. Y otra pregunta es, ¿cómo detectar el inicio de una enfermedad mental en un paciente con VIH? O sea, ¿cómo hacemos diagnóstico precoz? Perfecto, yo creo que eso también me da para la siguiente diapositiva. Aquí podemos arrancar con eso. Podemos arrancar con depresión, que es la más frecuente. Entonces aquí empezamos a responderle a la persona que nos pregunta. La depresión, pues, es una enfermedad muy grave. Por lo menos 300 millones de personas en el mundo pueden estar expuestas a depresión en un momento dado. ¿Por qué las personas presentan depresión cuando tienen VIH? Porque el VIH está asociado a inestabilidad emocional, es decir, es una enfermedad que amenaza mucho nuestra condición humana. Es decir, cuando a uno le hacen el diagnóstico de VIH, eso es un golpe muy duro. Estos pacientes pueden hacer un poco como de regresión, pueden hacer un poco de regresión en el sentido de madurez. Cuando uno está más maduro, digamos que se siente más autónomo. Cuando está enfermo, se siente más dependiente. Entonces, esa dependencia de un sistema de salud, de la familia, y estar en esa condición de vulnerabilidad me predispone a hacer cuadros depresivos. El duelo mismo, la tristeza, que es parte del duelo, la rabia. A veces pues alguien me ha contagiado y no me dijo que tenía esa enfermedad, o la rabia con uno mismo porque me expuse yo, me puse a tomar licor o consumí drogas, o tuve promiscuidad sexual, o tuve algún otro tipo de conducta de riesgo en la cual me expuse y me contagiaron. El temor al progreso de la enfermedad, el miedo al aislamiento social o familiar, es decir, al estigma, ese señalamiento, y el temor a infectar a otros, o sea, sentirme yo infectante, sentirme yo de peligro para otros. En el VIH hay una probabilidad incrementada al doble. Tiene doble probabilidad de hacer depresión las mujeres y los usuarios de drogas intravenosas. Sin tratamiento, la depresión en VIH acelera la progresión de la enfermedad. Ya lo decíamos ahora, afecta la adherencia y contribuye a acelerar la mortalidad. Los síntomas de depresión se pueden confundir. Y aquí empiezo a contestar un poco la pregunta de la persona que nos hacía esta pregunta, del doctor o doctora, que nos hacían esta pregunta en relación a cómo diagnostico. Pues aquí hay un factor de confusión. La anorexia, que es la pérdida del apetito, se ve en el VIH y se ve en depresión. La fatiga también, la debilidad también y la pérdida de peso también. De manera que esto no nos ayuda a hacer un diagnóstico de depresión. Y ahora vamos a hablar un poquito más de esto. Entonces, este es un factor de confusión. Y ahora les hablo de cómo manejar esa confusión.
El VIH con depresión lleva a que la persona tenga más activación inmunitaria y más desregulación del eje hipotálamo hipófisis adrenal y mayor alteración del sueño. De manera que todas estas alteraciones neuroendocrina inmunes que se ven en depresión, si ocurren en una persona con VIH, pueden hacer que la enfermedad sea más difícil de manejar. Y la depresión puede ser leve, puede ser moderada, puede ser severa y puede ser psicótica. Entonces, entre más grave sea la depresión, mayor es la alteración neuroendocrina inmune. Entonces, aquí para responder ya en forma más clara la pregunta, traje los criterios del CIE-11. Nosotros en Colombia debemos seguir la clasificación internacional de enfermedades y prácticamente ya está en lanzamiento la CIE-11. Entiendo que la Organización Mundial de la Salud la tiene ya prácticamente en lanzamiento, de manera que es importante que veamos los criterios de la CIE-11 y veamos cuáles de estos nos pueden aplicar en el diagnóstico. Entonces, para uno diagnosticar depresión, es importante que tenga por lo menos uno de dos criterios mayores. Uno de dos criterios mayores. O un estado de ánimo depresivo. Entonces uno le pregunta a la persona, ¿usted cómo se siente? La persona le dice a uno, me siento triste. La mayor parte del día o casi todos los días me siento triste, aburrido. Pero no es la tristeza, digamos, de cuando perdí un examen o cuando me hizo falta alguien, no. Es una tristeza consistente. Entonces me siento triste casi todos los días, la mayor parte del día, durante un periodo de por lo menos 2 semanas. De por lo menos 2 semanas. O tengo ese criterio mayor o tengo el criterio de la disminución del interés en las actividades. Disminución del interés en las actividades. Es decir, que ya las actividades no me interesan como me interesaban antes. Ya no quiero ni disfruto lo mismo que disfrutaba antes. Entonces uno le pregunta, ¿usted qué disfrutaba antes? Entonces le dicen a uno, no, a mí me gustaba mucho verme tal novela, tal programa de televisión, o yo disfrutaba mucho una comida, o disfrutaba mucho oír música. Y le dicen a uno, ya no me provoca, no lo disfruto, no saco gusto en eso. Entonces, si tengo uno de estos dos criterios mayores o tengo los dos, entonces ya voy pensando en depresión. Y fíjese que estos dos criterios no se confunden con la enfermedad por VIH. O sea, estos son criterios psicológicos. Criterios psicológicos. Entonces, aquí empezamos a ver que para el diagnóstico de depresión en VIH es mejor utilizar los criterios de depresión que son psicológicos, porque esos tengo menos probabilidad de que sean confundidos con la enfermedad, con lo que me produce biológicamente la enfermedad. Puede aparecerme dificultad para concentrarme. Aquí no lo resalté, pero lo debía haber resaltado. Dificultad para concentrarme. Ese es otro criterio. La persona le dice a uno, no me puedo concentrar. Trato de leer y no entiendo lo que leo. Me distraigo muy fácilmente. Sentimientos de inutilidad o culpa excesiva o inapropiada. Es decir, por alguna razón, yo me siento disminuido y me siento culpable como si hubiera hecho algo malo. Entonces uno le pregunta por esto y la persona le dice, sí, yo me siento como raro, como si hubiera hecho algo malo, como con una cosa aquí en el pecho, ¿sí?
o me siento como inútil, como que no pudiera hacer nada. Entonces, ese es otro criterio. Desesperanza. No veo al futuro con esperanza. El futuro no me atrae, no me provoca, no me trae ninguna expectativa positiva. Me pueden aparecer pensamientos de muerte o incluso de suicidio, y este es un criterio de hospitalización. Es decir, si tengo ideas suicidas y tengo un plan suicida activo, me quiero matar de alguna manera, entonces ese sería un criterio de hospitalización. Ahora, estos que no resalté, excepto el de concentrarse, pero este, por ejemplo, cambios en el apetito o en el sueño me los puede producir la misma enfermedad por VIH. Entonces, esos trato de no tenerlos tan en cuenta, pero ahora les digo algo más. Puedo tener del criterio de agitación o retraso psicomotor. El retraso psicomotor me lo puede producir la misma enfermedad por VIH. Entonces puedo utilizar el criterio de agitación, el sentirme como que no me hallo, como que estoy inquieto, como que no tengo paz interior. Ese criterio, eso me lo puede producir la depresión. Y el de disminución de la energía o fatiga, eso me lo puede producir el VIH. Entonces, si yo tomo los dos criterios mayores y tengo 3 más de estos que resalté, incluyendo dificultad para concentrarse, ya tendría 5 criterios. Con 5 criterios yo ya puedo hablar de una depresión. Y yo me puedo hacer la pregunta, comparándome contra mí mismo como médico, ese paciente como lo estoy viendo yo ahora, yo lo calificaría leve, moderado o severo. Y si yo lo califico de severo, es decir, la persona está llorando todo el tiempo, muy aburrida, ni siquiera me sostiene la mirada, me habla de ideas de muerte, de suicidio, no le provoca nada, no está comiendo, se ha adelgazado enormemente, ha perdido mucho peso en el último mes, pues yo puedo hablar de depresión severa y puedo hablar de un diagnóstico de depresión como tal. Ahora, puede que yo me encuentre con depresiones más leves o mínimas. Entonces puede que me encuentre incluso con casos donde no están los dos criterios mayores. Si no tengo ninguno de los dos criterios mayores, entonces yo hablo de una depresión menor o una depresión leve. Si tengo, digamos, alguno de estos criterios, como por ejemplo cierta inquietud, cierta dificultad para concentrarme, pero la persona aún mantiene el ánimo, aún mantiene el interés por las actividades, entonces yo puedo hablar de una depresión menor. ¿Okay? Creo que de pronto ahí contesté la pregunta sobre cómo diagnosticar depresión. Con gran frecuencia, los pacientes con depresión pueden presentar ansiedad, pueden presentar pánico y pueden presentar aún psicosis, o sea, la depresión se puede volver psicótica. ¿Cuándo es una depresión psicótica? Generalmente los depresivos psicóticos tienen ideas de culpa muy severas, incluso pueden tener unas ideas de culpa tan severas que piensen en intentar hacerse daño, y si yo estoy psicótico, estoy pensando en hacerme daño, ese paciente es una urgencia. Ese paciente debe ser remitido acompañado a un servicio de urgencias de un hospital. Y si es psiquiátrico, pues mejor. No sé si habrá alguna pregunta o comentario en este momento en el chat, doctora Rubiano. Sí, doctor. A ver. Hay algunas que son más de carácter administrativo que las vamos a dejar, creo que para el final. Pero hay una que dice qué escalas serían las más apropiadas para diagnosticar trastornos neuropsiquiátricos en los pacientes con VIH. Trastornos neuropsiquiátricos. Bueno, yo no utilizo
como muchas escalas realmente. Pero entiendo que los servicios de salud se utilicen las escalas y que sean necesarias. Lo que puedo decirle es que hay una escala muy sencilla que se llama el HATS. Es una escala de ansiedad y depresión que es puramente psicológica. Puramente psicológica. De manera que si yo utilizo esa escala, se llama HATS, Hospital Anxiety and Depression Scale, escala de depresión y ansiedad en el hospital. Esa escala, que anteriormente era como de uso libre, se consigue muy fácil. Yo se la puedo enviar, se las puedo compartir con mucho gusto. Yo hice una traducción de esa escala hace muchos años y la he utilizado en algunos estudios. No la uso pues regularmente aplicándose a los pacientes, pero se puede utilizar, de manera que esa es una escala muy fácil de utilizar desde el punto de vista clínico. Hay otra escala que es muy buena para los servicios de salud de cuidado primario, que ustedes la pueden utilizar y es muy sencilla de utilizar. Esa escala se llama el Prime MD, Prime MD. Esa escala tiene ansiedad, depresión, somatización, alcohol. Son como 5 temas que tiene. De manera que esa escala podría utilizarse, y lo que se me ocurre es que si uno utiliza esa escala que tiene 5, trastorno de ansiedad me faltaba. Depresión, ansiedad, somatización, alcohol, y creo que dentro de ansiedad tiene pánico también. Entonces creo que ahí estarían los 5. Con esa escala yo me sentiría muy tranquilo en un servicio de cuidado especializado de VIH para utilizarla. La Organización Mundial de la Salud también hizo yo me formé en la Universidad del Valle y en esa época teníamos con el doctor Climen, la doctora Arango, que trabajaban mucho en cuidado primario. Tenían una escala de la Organización Mundial de la Salud que incluso salió con un manual que se llama el manual PALTA, creo que se llamaba ese manual. Esa me llamó mucho la atención, que fue la misma escala que utilizó el doctor Gómez de la Javeriana Bogotá en el Estudio Nacional de Salud Mental, en la Encuesta Nacional de Salud Mental de ahora del 2015, utilizó esa escala. De manera que esa escala me parece bien interesante porque incluye psicosis, que le falta al Prime MD. Entonces, esa escala incluiría psicosis. Y uno podría, si quisiera ser muy, muy completo, podría de pronto utilizar una prueba sencilla como la prueba del reloj. La prueba del reloj es una prueba en la cual uno le pide al paciente que por favor le dibuje un reloj análogo. Entonces el paciente le dibuja el reloj y luego usted le dice: póngame todos los números del reloj análogo. Y entonces el paciente le escribe todos los números y después usted le dice: escríbame una hora con los dos bracitos del reloj, póngame las 10:10 de la mañana. Entonces el paciente lo hace. Y esa prueba del reloj es muy sensible para identificar problemas neurológicos. Entonces, si uno utiliza una prueba como el Prime MD o incluso la de la OMS y utiliza la prueba del reloj, yo diría que con eso estaría haciendo una cobertura bastante buena. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta, doctora? Sí, señor. Ahí voy a juntar
algunas dudas que hay en el auditorio en relación con esa percepción de los síntomas en el paciente. Stacy nos dice, he notado que algunos pacientes tienen la creencia de que están en desventaja con las demás personas y se les dificulta y les cuesta la socialización. En algunos casos es la creencia de que no soy suficiente. Y algunos pacientes, otra pregunta, otra persona del auditorio nos dice, cuando un paciente dice repetidamente que para él la vida con este diagnóstico no es vida, se puede tomar como depresivo. Entonces son todas esas manifestaciones que podemos captar sobre la ansiedad, sobre la depresión. Y hay otro participante que nos dice, la depresión puede ser frecuente o causada por algo que afecta en el momento. ¿Esto se puede mejorar? ¿De qué forma? Me parece muy interesante todas las preguntas y muchas gracias. Digamos que puedo hablar con propiedad porque pues llevo viendo pacientes con VIH casi 30 años y pues eso me permite pensar en todas las opciones cuando los escucho con las preguntas. Pero yo puedo decirles que hay un fenómeno que es psicológico. Ese fenómeno se llama duelo. Duelo es la reacción psicológica que uno hace cuando pierde algo. Entonces, digamos, yo pierdo una pierna, le hago el duelo a esa pérdida de la pierna. Y en ese duelo yo hago reacciones emocionales. Yo puedo hacer angustia, puedo hacer rabia, puedo hacer negación, puedo hacer tristeza. Y finalmente yo puede que acepte el tema y diga, me voy a poner una prótesis. Ese duelo en el paciente con VIH tiene unas características muy interesantes. Y el duelo depende de los rasgos de personalidad y del contexto que la persona esté viviendo. Entonces, si yo soy una persona muy rígida, muy estricta, pues es posible que a mí me golpee más el que me diagnostiquen VIH o el que no solo me diagnostiquen VIH, sino que además me diagnostiquen una enfermedad oportunista, una TB o me diagnostiquen alguna meningitis o algún otro fenómeno que me disminuya o me aísle o me afecte. Entonces, en el VIH yo voy a hacer a lo largo del curso de la enfermedad, voy a hacer múltiples duelos. Hago el duelo inicial al diagnóstico y después incluso puede que yo me adapte muy bien y me vaya muy bien, pero después me aparezca alguna otra cosa, entonces tengo que hacerle el duelo a esa otra pérdida y le hago el duelo a otra pérdida y a otra circunstancia. Y si yo mismo no fui adherente o me expuse a alcohol o no fui juicioso, entonces hago un duelo encima del otro y del otro y del otro. De tal manera que estos duelos no necesariamente son enfermedad mental. Los duelos son reacciones psicológicas que pueden ser normales, procesos normales. Ahora, el duelo me predispone a que yo pueda hacer alguna enfermedad mental. Entonces, es muy importante y en relación con la pregunta, es muy importante. Yo les estoy mostrando hoy lo que son las enfermedades mentales. Es muy importante que yo tenga a mano los criterios diagnósticos o las escalas. Puedo tener las escalas como me estaban pidiendo ustedes ahora, las escalas. Y con esas escalas yo reviso si el paciente tiene una enfermedad mental activa. Si el paciente tiene una depresión, o ahora les voy a mostrar otras enfermedades, o tiene una ansiedad o tiene una enfermedad mental activa, entonces
ese paciente yo necesito tratarle esa enfermedad mental activa. Pero puede que no tenga una enfermedad mental como depresión, como ansiedad, como psicosis, pero sí tenga un duelo que el paciente no ha podido con ese duelo, él no ha podido aceptar la enfermedad, no la ha podido reconocer y entonces pelea todo el tiempo con la enfermedad. Y lo vemos, y ustedes lo ven como médicos tratantes principales, lo ven todo el tiempo. Es ese paciente que a veces es rebelde y que viene y no viene y molesta y aquí y allá y no cumple y no es adherente, ¿sí? Entonces está haciendo como un duelo inadecuado, no ha asimilado bien la enfermedad. Ese paciente se beneficia de que yo dialogue con él como médico tratante, que yo sea paciente con él y que dialogue con él y que lo eduque muchas veces, todas las que sean necesarias, porque la gente no siempre está lista para recibir educación. Y la educación debe ser una psicoeducación. ¿Y quién mejor para dar educación que yo como médico de VIH? Yo soy un médico experto en VIH, o soy un infectólogo, o soy un internista, o soy un médico general con expertismo en VIH. ¿Quién mejor que yo para educar a ese paciente y para psicoeducarlo? Entonces, ese que es mi paciente, que ya lo conozco, que tiene cierta confianza en mí, yo le digo, ve a Pedro o ve a Marta, venga, yo la estoy viendo a usted hace 6 meses, mire lo que ha pasado, yo le he puesto este tratamiento, usted no se lo toma, mire esto, mire este hemograma cómo le salió, mire esta carga viral cómo anda. Cuénteme usted de qué manera yo le puedo ayudar. Y usted deja que Pedro o Marta hablen, que cuenten. Y ustedes se van a maravillar de las historias que cuentan. No, doctor, es que yo no he podido con esto por X, Y o Z. O resulta que es que yo tengo una pareja que se niega a que yo me tome los medicamentos. O resulta que yo vivo debajo de un puente. Y entonces, pues me roban los medicamentos. No tengo forma de... ¿sí? Y así cientos de historias de todos los estilos. Algunos de ellos simplemente no pueden con la vida. No pueden con la vida. Todo les parece imposible de realizar y puede que no tengan una enfermedad mental activa. Los que tienen una enfermedad mental activa, con mayor razón. Entonces, creo que de esa manera pude un poquito como redondear y responder a la pregunta. Voy a seguir aquí y seguimos dialogando. Entonces, ¿cómo manejo la depresión? Pues cuando ya diagnostico depresión, utilizo tricíclicos, pero los tricíclicos son mejor tolerados si el paciente no tiene una enfermedad muy sintomática, porque los tricíclicos producen muchos efectos colaterales, resequedad de boca, pueden afectar la cognición, incluso en algunos casos me pueden inducir delirium. Son buenos cuando el paciente tiene diarrea porque me producen estreñimiento. Son buenos cuando el paciente tiene dolor porque me modulan las vías de dolor. Son buenos, por ejemplo, la amitriptilina cuando el paciente tiene insomnio porque le ayudan a dormir. Entonces, en algunos casos son una herramienta y debo aprender a manejarlos por sus efectos adversos también porque me ayudan. ¿Qué dosis utilizo de amitriptilina? Arranco con una dosis pequeña, usualmente arranco con mitad de la tableta de 25, miro la tolerancia y voy subiendo la dosis muy lentamente. Lentamente es en el curso de una semana, 2 semanas, y puedo llegar hasta los 75 miligramos. Pero puede que con 50 el paciente diga, no, doctor, yo duermo perfecto. Hay unos pacientes, por ejemplo, que con amitriptilina les va súper para dormir.
sienten que eso les ayuda enormemente, no es adictiva. Si el paciente no tiene una ideación suicida activa, no tiene un peligro suicida, porque ustedes saben que los tricíclicos realmente sí lo pueden matar a uno. De manera que si un paciente de estos se toma una sobredosis de tricíclicos, el riesgo de muerte existe. Los inhibidores de recaptura de serotonina. Recuerden que cuando uno empieza a tratar depresión, los primeros 15 días el paciente debe mejorar 25%. Si un paciente, yo le empiezo un tratamiento antidepresivo, lo veo a los 15 días y no ha mejorado ni siquiera un 25%, uno le pregunta, ¿usted qué me diría de 0 a 100 qué tanto ha mejorado? Y el paciente le dice, no he mejorado nada, súbale la dosis a los 15 días, porque no está respondiendo. Pero si le dice mejorado un poquito, sí, un 20, un 25%, entonces diga, no, esa es la dosis, esperemos que mejore más. Entonces le puedo subir la dosis si no ha mejorado. Pero la dosis de tricíclicos que nos dicen los libros, que son las que requerimos para tratar la depresión, usualmente son 75 miligramos. Pero recuerden que esto tiene que ver con los niveles. Si yo tengo un paciente que pesa 45 kilos, yo no le voy a dar 75 miligramos, no. Pues le produzco una hipotensión postural, taquicardia y quién sabe qué otras cosas cardíacas. Entonces, denle solo 25 y miremos que apenas empiece a mejorar el apetito. Aquí no lo puse, pero los tricíclicos son buenos para mejorar el apetito y no producen gastritis, de manera que también son buenos en ese sentido y son baratos. Entonces se los dan muy fácil, de manera que siguen siendo una medida efectiva. Los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina en general son mejor tolerados. No afectan el recuento de CD4 en algunos estudios, pero si yo tengo un paciente muy bajito de peso, no le vayan a dar una sertralina, por ejemplo, porque eso hace perder peso en los primeros 6 meses, lo mismo la fluoxetina. No se los den por la noche, sobre todo sertralina y fluoxetina no lo den por la noche, aunque a algunos pacientes les puede dar sueño, pero la mayoría les da insomnio si se los dan por la noche. Y puede producirle entonces insomnio. Afectan la libido, entonces, y en algunos casos pueden producir diarrea. Yo he tenido casos, por ejemplo, de diarrea por sertralina. Entonces, tengo un paciente, por ejemplo, con VIH que tiene diarrea. Yo le pongo sertralina, eso puede hacer que la diarrea no se le mejore. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Otros antidepresivos. Hay otros que se llaman inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y noradrenalina. ¿Cuáles son esos? Venlafaxina y duloxetina. Son los que hay en Colombia. Son un poquito más duros para el estómago. Pueden producir gastritis, pueden producir reflujo gastroesofágico. Entonces, debo tenerlos en cuenta. Pero si tengo un paciente que es muy juicioso, muy adherente, muy cuidadoso, de pronto me aventuro a darle uno de estos medicamentos. Pero digamos, si yo soy un médico de cuidado primario, me puedo quedar con tricíclicos y con inhibidores de recaptura de serotonina. ¿Cuáles inhibidores de recaptura de serotonina? Me gusta la sertralina, porque es de las más baratas. Utilizo dosis no muy altas. En lugar de darle 50 miligramos, le doy 25, o sea, media tableta de 50 en las mañanas. Les puedo dar fluoxetina, miro las interacciones, que no. Hay estudios que hablan muy bien de la paroxetina en VIH. Me gusta mucho el escitalopram, pero tiene algunas interacciones a veces. Entonces, ahora, ¿cómo evito las interacciones? Tableta de 10 miligramos de escitalopram, arranco con media nomás. Y voy mirando cómo le va con media. Si con media tableta el paciente empieza a mejorar y se mejora, pues yo no necesito subirle a una. Porque estos son pacientes que están tomando a veces 3, 4 fármacos. Entonces, tienden a tener niveles más altos de los medicamentos. Si yo arranco con media dosis, es poco probable que yo vaya a tener efectos colaterales. Hay otros antidepresivos simplemente para conocimiento de ustedes. Mirtazapina es un inhibidor de recaptura de serotonina y noradrenalina
modificado, realmente tiene allí como unos efectos sobre ciertos receptores. Es parecido a la amitriptilina, pero pues este es más nuevo, tiene un efecto antihistamínico importante y da sueñito y aumenta el apetito, de manera que es muy bueno, muy interesante. Viene tableta de 30 miligramos, les puede dar una media tableta, pero no está incluido en el post. Entonces hay que hacer MIPRES y hay que hacerlo justificar y todo eso. Agomelatina es un medicamento relativamente más nuevo. Es un medicamento que trabaja sobre los receptores de melatonina. No es que induzca sueño, a pesar de que trabaje sobre receptores de melatonina, no es que induzca sueño. Como antidepresivo no es que sea muy potente, pero no tiene tanto efecto colateral como estos otros. Puede que tenga otros efectos colaterales, pero en general puede ser bueno en algunos casos, en algunos pacientes. La lamotrigina, ahora me preguntaban un poco sobre bipolaridad. La lamotrigina es un antidepresivo para bipolares. Entonces, tiene un problema, que hay pacientes que hacen alergia. Entonces hay que arrancar dosis pequeñas e irlo subiendo muy despacio. Y ustedes saben que algunos pacientes con VIH tienen un incremento de respuesta alérgica, sobre todo cuando tienen pues esta que se han ido por este TH1 y TH2 que se van más, ahora me olvido, pero que producen más anticuerpos, entonces tienen más riesgo de hacer alergia. Entonces, en ese sentido habría que tener cierto cuidado. Litio, adecuado para pacientes que sean bipolares y en algunos casos de depresiones refractarias. Afortunadamente, la mayoría de los pacientes no tienen que llegar a estos niveles. Yo les menciono esto aquí para el conocimiento de ustedes, para que lo sepan que eso existe, pero la mayoría de los pacientes no van a requerir estos niveles de atención. Estos niveles de atención probablemente sean para porcentajes bajos. Es decir, la mayoría de los pacientes VIH no van a requerir ir donde un psiquiatra. La mayoría podrían ser tratados por ustedes en cuidado primario, pero se requiere del interés del médico de cuidado primario en tratar el paciente y en hacerlo activamente, porque le hacen mucho bien a los pacientes. Con ansiedad. ¿Qué pasa con ansiedad? Ya les decía, la frecuencia en algunos estudios puede ir del 16 al 33%. En algunos pacientes, sobre todo en países como Estados Unidos, se habla del trastorno de estrés postraumático. Ya les decía que no lo vemos mucho acá. Se describe fobia social, se describe agorafobia. Usualmente la agorafobia, que es como el miedo a estar en un lugar donde no pueda recibir ayuda, estar en un espacio donde alguien no me pueda ayudar. Esa agorafobia se ve más en el trastorno de pánico. Uno de los fenómenos que más vemos es la llamada trastorno de ansiedad generalizada. Ahora vamos a ver un poco los criterios para explicarles acerca de esto. ¿Por qué se presenta ansiedad en el paciente con VIH? Porque la enfermedad por VIH produce muchísima incertidumbre. Produce sensación de ¿para dónde voy? Miedo a qué me pueda pasar, miedo a no tener control del futuro. Y si el curso clínico no está siendo muy bueno, entonces voy a tener mucho temor. Además, a veces puedo tener problemas dolorosos de alguna manera, una complicación que tenga de la enfermedad. Puede generarme sufrimiento, puede generarme cambios corporales. De tal manera que el mismo tratamiento y el riesgo de morir, todo eso me lleva a que la enfermedad por VIH sea una amenaza y yo pueda, frente a esta amenaza, reaccionar con ansiedad. Puede que yo no sufra de ansiedad previamente, pero al tener esta amenaza, entonces hago un duelo y dentro de ese duelo
esa pérdida que tengo de la salud y esa amenaza que tengo de que algo me pueda pasar, puede activarme, puede hacer que se me active una predisposición que yo tenga a hacer una ansiedad generalizada, por ejemplo. Ahora vamos a ver eso qué es. La ansiedad es mucho más frecuente en hombres, 4 veces mayor probabilidad en hombres, mientras en mujeres es mucho más frecuente la depresión, con un doble de probabilidad. Entonces, aquí utilizando el CIE-11, los síntomas de ansiedad, de trastorno de ansiedad generalizada, son varios meses en los cuales más días que no, es decir, más días que sí en comparación a los días que no, se me manifiesta una aprehensión general, lo que se llama una ansiedad de flotación libre. ¿Eso qué quiere decir? Que yo estoy como desesperado, como con una sensación de desespero permanente, como una cosa que yo pues como que tengo esa cosa metida dentro de mí todo el tiempo, o una preocupación excesiva centrada en múltiples eventos cotidianos, con mayor frecuencia relacionados con la familia, con la salud, con las finanzas, con la escuela o el trabajo. Entonces, todo me produce ansiedad, todo me produce temor, junto a síntomas adicionales como tensión muscular. Esa ansiedad lleva a que tenga una respuesta muscular aumentada, una inquietud motora. No me hallo. Cuando estoy muy ansioso, el paciente entra al consultorio y no se halla, no, ni de pie ni sentado se halla cuando tiene una ansiedad severa. Aumento de la actividad simpática, taquicardia, experiencia subjetiva de nerviosismo, dificultad para mantener la concentración, no se puede concentrar, además puede estar irritable o con trastornos de sueño, no se puede relajar, no se puede dormir. Recuérdese que para uno poderse dormir, en el momento en que concilia el sueño, es el único momento en el que uno no puede estar allí. Interesante concepto. Es decir, para uno poderse dormir, necesita no estar allí en el momento de dormirse. Y las personas que quieren estar controlando todo, quieren darse cuenta de todo, entonces quieren darse cuenta de qué momento se duermen. Entonces no se dejan dormir. Para uno poderse dormir tiene que dejarse ir, no estar allí en ese momento. Y si estoy ansioso, eso no me va a dejar dormir. La ansiedad puede llevarme a un deterioro en mis áreas personales, familiares, sociales, educativas, ocupacionales. Entonces, si yo me deterioro, pues se me afecta mi desempeño en general. ¿Sí? Los síntomas no son una manifestación de otra condición de salud y no se deben a los efectos de una sustancia o medicamento. Entonces, debo tener en cuenta, ¿sí? Debo tener en cuenta esto. Debo tener en cuenta que los síntomas no se deban a café, por ejemplo. Yo he tenido pacientes que se toman 7, 8 tazas de café diarias y viven tensos. Entonces, ¿qué les digo? Quiten el café, lo quitan y se alivian. ¿Sí? Entonces, no debe de verse. Ahora, si por ejemplo por cualquier razón tengo al paciente con algún medicamento que por efectos adversos me puede producir ansiedad, por ejemplo, un paciente de los que se ven en medicina interna eh, con, eh, con que les tienen que dar hormona tiroidea a altísima dosis para mantenerles suprimida, digamos, la respuesta de hipófisis en relación con algún riesgo que puedan tener porque tuvieron un cáncer o tuvieron algo de este estilo. Entonces les dan dosis altísimas de hormona tiroidea. Esos pacientes, por ejemplo, pueden hacer cuadros de ansiedad severos. Incluso a algunos de estos pacientes se les afecta la voz y hacen pues estos hipertiroidismos.
o pacientes, por ejemplo, que por alguna razón deban recibir esteroides, por ejemplo. En algunos casos, algunos pacientes deben recibir esteroides para evitar alguna respuesta excesiva, inflamatoria. Entonces, estos pacientes tienen más riesgo, los pacientes que están recibiendo esteroides. Y así pueden haber otro tipo de medicamentos que produzcan respuesta de ansiedad. Entonces tenemos que estar pendientes de eso en el caso de que llegue un paciente con ansiedad, porque puede ser por los medicamentos. Los ataques de pánico, que son otro fenómeno de ansiedad, son fenómenos de miedo, de angustia inesperados y recurrentes, miedos o de aprensión intensos, acompañados de aparición rápida y simultánea de varios síntomas característicos. Por ejemplo, palpitaciones, sudoración, temblores, dificultad para respirar, dolor en el pecho, mareos, aturdimiento, escalofríos, sofocos, miedo de muerte inminente. Entonces, un ataque de pánico es una crisis súbita. Está uno tranquilo, va en el carro, va en un bus, va en bicicleta o está dormido y de un momento a otro una crisis súbita de miedo, de aturdimiento, palpitaciones, miedo a morir, a enloquecer, a perder el control. Si me da una crisis de este estilo, se llama un ataque de pánico, el paciente realmente termina en urgencias. Y estos ataques de pánico son mucho más frecuentes en los pacientes con VIH. De manera que si un paciente con VIH presenta este tipo de crisis, necesita tratamiento. Estos ataques de pánico pueden deteriorar significativamente el funcionamiento y es importante que los síntomas no sean una manifestación de otra afección médica y no se deban a los efectos de una sustancia o medicamento. ¿Cómo se maneja entonces los trastornos de ansiedad? Benzodiazepinas. Una de las más comunes, el alprazolam, pero el alprazolam tiende a tener interacciones, por ejemplo, con inhibidores de la proteasa. Entonces, es importante, si se va a usar alprazolam, tener en cuenta que puede aumentarse su efecto. Mejor el lorazepam. El lorazepam tiene menos riesgos. En general, yo no soy muy amigo del uso de benzodiazepinas. No soy muy amigo por los riesgos, porque estos pacientes ya les mencionaba que son consumidores a veces de muchas otras sustancias, de manera que si yo los pongo en una benzodiazepina, van a quedarse allí pegados de esa benzodiazepina. ¿Qué otros medicamentos? Los tricíclicos, ya los mencionaba, a las mismas dosis de los antidepresivos o de pronto un poquito de menor dosis. Los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina son excelentes ansiolíticos en el mediano y largo plazo. Los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y noradrenalina también son buenos ansiolíticos, pero para los estados de ansiedad me gustan mucho los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. ¿Cuáles? Sertralina, paroxetina, me gusta mucho la paroxetina, vienen tabletas de 20 y de 25 miligramos. La de 25 miligramos es de liberación prolongada. Entonces, y está cubierta por el POS, de manera que, y viene en dosis media viene en dosis media como tableta, o sea, viene con dosis de 12.5 miligramos. Esa dosis me gusta mucho para algunos trastornos de ansiedad, trastorno de pánico, y es muy efectiva. Hay que mirar que no tenga interacciones, puede tener interacciones. Hay que mirar si con el medicamento que está tomando el paciente y arrancar con esa media dosis de 12.5. Algunos pacientes, si son de peso normal, pueden requerir 25 miligramos. Otros medicamentos que ayudan en la ansiedad, sobre todo en los casos agudos, la hidroxicina. El propanolol
Si bien es cierto, no es un medicamento para la ansiedad, penetra el sistema nervioso y ayuda a que el paciente maneje lo que es la ansiedad anticipatoria, sobre todo estos pacientes que van a ir que les toca hablar en público o hacer algún tipo de actividad. Bueno, ¿hasta allí tienen alguna pregunta? Sí, doctor, yo en ese momento clasificaría como dos conjuntos de preguntas, una que tiene que ver con farmacoterapia y la otra que tiene que ver con el equipo de salud. Entonces, en farmacoterapia es esencialmente si existe la necesidad de hacer cambio en la terapia antirretroviral cuando uno encuentra un paciente con un trastorno psiquiátrico o si el tratamiento psiquiátrico altera en alguna forma el tratamiento para VIH y qué antidepresivos están contraindicados para pacientes que están en terapia antirretroviral. ¿En cuánto tiempo se puede suspender la mitriptilina si el uso se ha hecho por más de 20 días y le produce insomnio? Y si la cetralina de 25 miligramos se utiliza para eyaculación precoz, se puede afectar la libido. Eso en relación con terapias, con farmacoterapia. Y en relación con los equipos de salud que atendemos a los pacientes, hay una preocupación sobre cómo hacer el manejo de este paciente que hace depresión, pero es drogadicto o tiene drogadicción y que necesita internación, desintoxicación y no lo acepta. ¿Cómo se puede ayudar a este paciente? Y cómo manejar ese paciente que es manipulador, que busca ganancias secundarias, incluso extorsiones de tipo económico a la familia. Entonces, siento que es también una ansiedad del equipo de salud de cómo hacer el manejo del paciente con trastornos de la salud mental. Dejaría hasta ahí esos dos grandes grupos de preguntas. A ver, miren, una cosa dicen los libros y otra cosa la experiencia de uno. Y la verdad es que sí hay que tener cuidado. Es decir, hay que tener cuidado con los riesgos de interacciones, pero si uno es cuidadoso con las dosis y está observando al paciente, yo casi no he tenido que quitar nunca medicamentos por riesgo de interacciones. Ese riesgo de interacciones lo veo mucho más en pacientes hospitalizados, que están pues muy delicados, que tienen múltiples medicamentos, que tienen mucha cosa. Entonces allí el riesgo de interacciones y allí probablemente estaría el psiquiatra pues como pendiente de mirar si le cambio a otro medicamento que tenga menos riesgo. Pero digamos ambulatoriamente, si yo arranco con dosis muy bajitas, por decir algo, yo tengo una depresión y arranco con una escitalopram a dosis de 5 miligramos y me quedo con esa dosis de 5 miligramos, la probabilidad de que yo tenga que quitar esa dosis de 5 miligramos es muy baja. Preguntaban, por ejemplo, ¿qué medicamento estaría contraindicado totalmente? Yo no estoy seguro de que haya alguno que esté pues contraindicado totalmente. Todo dependería de si, y en eso ustedes que manejan los medicamentos antirretrovirales, a veces me dicen, por ejemplo, cuando tienen que utilizar un antibiótico, creo que hay un antibiótico, bueno, el ritonavir, por ejemplo, es un antibiótico que tiene riesgo de interacciones alto. Entonces, allí uno exploraría. Hay otro antibiótico que empieza con L, el linezolid, una cosa así. Ese antibiótico, por ejemplo, puede tener interacciones importantes serotoninérgicas. Y así pueden haber algunos
los inhibidores de la proteasa, ya los había mencionado. Entonces, le toca a uno, si el paciente está con uno de estos medicamentos por alguna razón, pues ser uno un poquito más cuidadoso, pero si el paciente tiene una depresión, es importante darle tratamiento. Y pues arranque con dosis muy chiquitas. Si quiere, arranque no con la mitad de la tableta de citalopram, sino con un cuartico. O si le va a arrancar fluoxetina y viene en jarabe, pues arránquele con una dosis chiquitica de fluoxetina. O si el temor que usted tiene, porque la fluoxetina en jarabe, por ejemplo, viene 20 miligramos en 5 cc, y la dosis, digamos, una cápsula son 20 miligramos. Yo puedo arrancar hasta con 1 cc, que son 4 miligramos. Entonces, pero si definitivamente tengo mucho temor con los inhibidores de recaptura de serotonina, pues entonces allí me asesoro y le arranco un medicamento como mirtazapina, que la probabilidad de interacciones es bastante menor, pero pues me toca que hacerle MIPRES, lo tengo que justificar mucho, etc. Pero yo diría que en 80% de los casos no son estos. Yo con mucha seguridad les puedo decir que la mayoría de los pacientes los vamos a poder tratar con inhibidores selectivos de recaptura de serotonina a dosis de pronto que sea el 50% de la dosis usual, y dependiendo de la respuesta, pues puedo requerir subir la dosis o no. ¿Ok? No sé si esto responde la pregunta, doctora, o hay algo más. Sí, doctor. Sobre el uso de la cetralina y efectos sobre la libido y cómo bajarle la dosis a la amitriptilina después de 20 días. No, la amitriptilina se puede quitar relativamente de manera brusca, sin ningún problema. Se puede retirar de manera brusca. Los inhibidores de recaptura de serotonina los utilizan los urólogos en algunos casos para producir retardo en la eyaculación. Entonces, en ese sentido, digamos que pueden ser hasta benéficos en algunos pacientes, pero en otros pueden bajar un poco la libido. Entonces, si el paciente realmente se queja de esto, puedo utilizar un medicamento que se llama ciproheptadina, que lo produce, creo que aquí en Colombia se me olvida el nombre comercial, pero se llama así, ciproheptadina, es un antihistamínico, y yo le puedo dar una dosis más o menos como de 200 miligramos, creo que eso viene por 400 o algo así. Le puedo dar, la tableta creo que viene por 200 o 400, le puedo dar mitad de tableta 1 hora antes de tener la relación sexual, y eso puede hacer, bloquea el efecto de la sertralina y permite que tenga mejor libido el paciente. Eso lo puedo hacer para no tenerle que quitar la sertralina. Ahora, si es un tema y el paciente dice, no, doctor, me molesta mucho o alguna cosa, pues ya toca cambiarle el medicamento. Utilizar de pronto uno que tenga menos efectos, pero aquí me acuerdo, y en esto tiene que la pregunta que me hacían en relación con medicamentos que de pronto puedan tener un poquito más de riesgo de interacciones. Hay un medicamento que se llama fluoxamina. Ese tiene más riesgo de interacciones, pero tiene menos efectos sobre el libido, o sea, le va mejor con la libido. Entonces, si ustedes chequean en interacciones en drugs.com o en otro digamos, otro buscador de interacciones, miran y chequean y miran a ver qué tanto un medicamento como fluoxamina. Pero ya le toca a uno ir hilando como más delgado e ir mirando los medicamentos que el paciente recibe, si puedan estar afectando la libido o no. Y en relación con el quitar la amitriptilina, después de 20 días, no he tenido como mayor problema, pero en general
los antidepresivos se deben quitar despacio. Es decir, si yo estoy tomando 75 miligramos de amitriptilina, entonces bajarlo a 50 por unos 4 o 5 días, después lo bajo a 25 por otros días y después lo quito. Pero si yo tengo que quitar amitriptilina bruscamente, en general es bien tolerado, no hay un problema importante en quitarlo bruscamente. Tal vez se presenta más problema de retiro brusco los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Incluso hay un síndrome que se llama el síndrome de retirada de los serotoninérgicos, que es bastante molesto en algunos casos. Se presenta menos en los inhibidores selectivos que en los que son los duales, que se llaman inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y noradrenalina, como venlafaxina y duloxetina. La duloxetina y la venlafaxina son parecidos a la amitriptilina en su efecto sobre dolor y a veces en pacientes que tienen trastornos neuropáticos se pueden utilizar. Entonces, en esos pacientes hay que tener cuidado de no ir a hacer un retiro brusco porque presentan a veces síndromes de congestión nasal y mucho malestar, mareo, como vértigo, desespero. No todos los casos, pero sí está descrito ese tipo de síndromes. Bueno, si quieren voy a continuar y luego ya retomamos si hay más preguntas. Entonces, ¿qué pasa con el alcohol y las sustancias? 1 de cada 5 usuarios de drogas intravenosas son positivos para virus de hepatitis C, ¿sí? 57% en algunos estudios de casos en mujeres pueden tener, digamos, son usuarios de drogas intravenosas y pueden tener sexo bajo drogas intravenosas y esto es lo que los expone a mayores riesgos, incluso pues a contagios, segundos contagios y terceros contagios y de pronto hasta adquirir resistencias, etc. 1 de cada 2 habitantes de la calle con VIH tienen enfermedad mental severa. Entonces, esta subpoblación de habitantes de la calle realmente son una subpoblación muchísimo más vulnerable y pueden tener enfermedad mental severa y son mucho más difíciles de tratar. Ahí me acuerdo de la otra pregunta que hacían ahora en relación con qué hacer con estos pacientes manipuladores que tienen problemas de adicciones y que tienen conductas sociopáticas y eso. Son pacientes muy complejos, son pacientes bastante difíciles. No hay una respuesta todavía en el mundo frente a estos pacientes. Acciones gubernamentales pueden ser de mucha más ayuda, por ejemplo, acciones, por ejemplo, como crear sitios donde los pacientes puedan ir a comer, puedan ir a desayunar, albergues, o sea, sitios donde se sientan acogidos y puedan tener cierto tipo de respaldo. Esos habitantes de la calle allí podrían tener más posibilidad de ayuda, incluso pues lo que se hace en TVE, por ejemplo, del tema de entregar el medicamento diariamente, ese tipo de cosas. Deberían existir programas para habitantes de la calle con VIH. El gobierno debería preocuparse más por ese tipo de cosas y quizás nosotros los médicos y los que trabajamos en este campo deberíamos influir más en las políticas públicas en ese sentido. Ahí la doctora Rubiano preguntaba ahora sobre si hay estudios. Ese tipo de estudios podría ayudar a modificar ese tipo de políticas. Los adolescentes tienen bastantes riesgos, ¿sí? Pueden tener en algunos casos, pues hay un grupo de adolescentes que son mucho más vulnerables con el consumo de drogas, con conductas sexuales de riesgo, con relaciones por dinero, con embarazo temprano, abortos.
¿sí? Y en este caso de pronto hasta impacto en la parte, digamos, de CD4 se está descrito. Y el triple diagnóstico que ya les contaba yo ahora en el tema de sindemia, ¿sí? Que es un desafío para la salud pública, en el tema donde haya abuso de sustancias, enfermedad médica, en este caso VIH, y enfermedad mental severa. Eso realmente se vuelve un desafío porque no tenemos una respuesta fácil para esto. Y las familias muchas veces terminan echando los pacientes a la calle porque son pacientes adictos, pacientes con múltiples problemáticas que se llevan las cosas de la casa, los objetos. Yo he encontrado algunas familias, de todas maneras muy buenas familias, que luchan mucho con sus pacientes y que los toleran mucho en la casa y buscan ayudarlos. Realmente hay que trabajar mucho con las familias. Esa sería la respuesta a la pregunta. ¿Cómo hacer? Educar mucho a las familias, que les pongan límites, dentro de esos límites que puedan contribuir a que estos pacientes ingresen a los programas. Debemos buscar que las EPS cumplan con los requisitos legales de ofrecerle a estos pacientes programas, digamos, de internación donde les puedan ofrecer tratamiento de largo plazo y los puedan ayudar a salir de la problemática de adicción, porque eso permitiría que puedan recibir mejor el tratamiento. Psicosis. La prevalencia de psicosis puede ir del 0.5 al 15%, o sea, hasta 1 de cada 6. La psicosis usualmente que se presenta es aguda, sin pródromos. A veces pueden haber algunos antirretrovirales que inducen síntomas psicóticos, alucinaciones, de manera que si un paciente nos hace un cuadro agudo de psicosis, hay que mirar si de pronto se le inició un antirretroviral recientemente, se le cambió y está presentando, o empezó a tomar otro medicamento que está haciendo interacción con el antirretroviral y está subiendo el efecto del antirretroviral. La psicosis pues, puede ser con delirios, con alucinaciones visuales o auditivas, con trastornos del pensamiento, con problemas de comportamiento. A veces puede haber abuso de sustancias y puede haber psicosis inducida por sustancias. Puede haber alteraciones cognitivas. La psicosis está asociada en estos casos a mayor mortalidad, y cuando la psicosis se relaciona con demencia, el pronóstico es peor. Aquí estoy contestando una de las primeras preguntas que me hicieron en relación con los síntomas maníacos, los síntomas de bipolaridad. Los pacientes con VIH, sobre todo hace rato, no ahora, ahora parece que con las nuevas terapias antirretrovirales observamos menos estos casos de manía orgánica, de fenómenos de manía orgánica, que se asociaban con la enfermedad por criptococo, la meningitis criptocóxica, con el uso de AZT, con el DDI, con el ganciclovir. Ya lo observamos menos. A veces la enfermedad bipolar se dispara en un paciente con VIH, pero es una enfermedad bipolar que se hubiera disparado sin VIH, o sea, verdaderamente un trastorno bipolar. En esos casos va a requerir el manejo convencional, incluyendo hasta litio, etc. En los casos en los cuales es un síndrome mental orgánico, pues puede que requiramos de moduladores de ánimo, pero mucho más probable que se maneje con antipsicóticos. La risperidona es un antipsicótico bueno, es incisivo, es potente. Tenemos que tener cuidado si el paciente, digamos, está muy deteriorado físicamente,
porque estos pacientes pueden presentar síndromes de Parkinson, parkinsonismo. La olanzapina es otro buen medicamento. Tiene una cosa buena la olanzapina, que aumenta el apetito. Entonces, si el paciente está muy deteriorado, le puede ayudar a recuperar apetito y a que se mejore un poco. Pero en algunos casos pueden inducir síndromes metabólicos, entonces inducir diabetes o otro tipo de problema metabólico, de manera que si el paciente tiene una predisposición por respuesta al tratamiento antirretroviral, está haciendo un síndrome metabólico y le adicionamos olanzapina, lo inducimos más, entonces habría que tener cuidado. La quetiapina es un buen medicamento, no es tan buen antipsicótico, pero sí induce buen sueño, es tranquilizante, está aprobado incluso como ansiolítico. Hay que tener cuidado en el sentido de que todos los antipsicóticos pueden inducir accidentes cerebrovasculares. Esto es un tema sobre todo en personas mayores de 60 años, que a veces los dejamos con antipsicóticos de largo plazo y después observamos que hacen accidentes cerebrovasculares. Estos accidentes están relacionados también con factores de riesgo, entonces es muy importante manejar esos factores de riesgo. En este caso, pues si tienen trastornos metabólicos, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia u otro factor de riesgo. Las benzodiazepinas, pues son medicamentos, yo prefiero cuando los uso intrahospitalariamente para fenómenos agudos. Tengo algunos pacientes tomando benzodiazepinas, pero son pacientes muy juiciosos, son gente, digamos, que ha asumido la enfermedad con toda, que son muy cuidadosos, que llevan años tomando sus antirretrovirales y presentan de pronto un trastorno de ansiedad y uno requiere darle alguna benzodiazepina en algún momento dado. El lorazepam, por ejemplo, es un buen hipnótico en muchos casos. Yo prefiero no utilizar medicamentos como sopiclona, isopiclona, ese tipo de medicamentos porque son mucho más adictivos y son mucho más difíciles de controlar. Entonces yo prefiero ese tipo de medicamentos, no se los doy a ningún paciente. Trastornos cognitivos. El delirium se observa mucho más en pacientes hospitalizados o en pacientes con enfermedad muy avanzada o terminal. Entonces hacen delirium. El delirium pues es un estado de confusión que varía en el curso del día o en horas. Puede estar asociado a hipoxia, malnutrición, a infecciones, a ángulos antivirales, a algunos antifúngicos, como la anfotericina B, por ejemplo, o a estados de abstinencia. Entonces, si un paciente que tengo hospitalizado me hace un estado confusional alternante y él no tenía un déficit cognitivo previo, entonces ahí diagnostico delirium. El delirium es una enfermedad orgánica, es una enfermedad que debo tratar agresivamente, debo identificar factores de riesgo. A veces el paciente está con anticolinérgicos, se los debo mermar o bajarle la dosis. A veces no le pongo cuidado a esto y el delirium me puede inducir demencia o me puede hacer que un paciente empeore. Entonces el delirium hay que tratarlo, hay que prestarle mucha atención. Es un signo de falla cerebral aguda y debo prestarle atención. Algunos estudios hablan de que el trastorno neurocognitivo en VIH se presenta hasta en el 50% de los casos. Esto depende de la edad, depende de la población. Hay una forma de demencia que se llama demencia asociada a SIDA. Se ve mucho menos hoy en día que lo que veíamos antes. Anteriormente afectaba mucho ganglios basales y veía uno pacientes como con unos síndromes parkinsonianos. Hoy en día se ve mucho menos con el uso de los nuevos, la terapia HART, la terapia altamente activa, ha hecho que se presente mucho menos. Hay algunos antirretrovirales que penetran mejor al sistema nervioso. Esta demencia asociada a SIDA está asociada a algunas de las proteínas virales, ¿sí? A la excitotoxicidad, al estrés oxidativo. El uso de antirretrovirales
ha contribuido a que no se presente. Se asocia pues con anemia, con depresión, con déficit cognitivo, con apatía, con baja iniciativa. Cuando ya se presenta esta demencia, realmente es difícil revertirla, pero los neurólogos, esto va más allá pues del área de la psiquiatría, los neurólogos en algunos casos logran hacer algunos tratamientos que pueden ser efectivos o de ayuda. Unas palabritas sobre adherencia. La adherencia al tratamiento es un tema de comportamiento humano. La alta adherencia está asociada con estilo de vida saludable y es la expectativa que tenemos sobre los pacientes. Hay una baja adherencia sin enfermedad mental. Son pacientes que tienen generalmente problemas de su personalidad. Son pacientes que son incumplidos, tienen algún tipo de a veces déficit de atención o simplemente no se adaptan a las cosas. Y hay una baja adherencia asociada a enfermedad mental o a uso de sustancias. Esos pacientes, y me hacían la pregunta al respecto, esos pacientes hay que enfocarle baterías, trabajo social, intervención familiar, diagnóstico de la enfermedad mental, hablar con la EPS y que los metan a programas, hablar con ellos cada que vengan a consulta, dialogar mucho con ellos, animarlos, decirles que entren a los programas digamos, de rehabilitación, ¿ok? La adherencia es necesaria del 95%, ustedes lo saben mejor que yo, ¿sí? En Colombia se habla de que una adherencia del 95% puede lograrse hasta en un 65 a 73% de los casos en los estudios que se han hecho. Bueno, aquí llegué a las preguntas que les había hecho al inicio. ¿Qué porcentaje de las hospitalizaciones por VIH se deben a problemas psiquiátricos? En una de las referencias del inicio de esta presentación, encontré que el 9% de las hospitalizaciones por VIH pueden deberse a problemas psiquiátricos. De manera que esa sería la respuesta a esa pregunta. Y en relación en qué porcentaje es necesario el médico psiquiatra para tratar los problemas mentales en VIH, en realidad más o menos entre un 10 a 20% puede ser necesario el médico psiquiatra, porque serían los casos más severos. En el resto de los casos, como en la ley de Pareto, ¿sí? En el 80% de los casos deberíamos poder manejar esto en cuidado primario, en el cuidado especializado de medicina interna o en el de infectología. Ahora, ¿qué podemos hacer en conjunto? Lo ideal sería tener un sitio de cuidado primario que tenga la posibilidad de hacerle interconsulta al psiquiatra. La interconsulta no necesariamente presencial, del psiquiatra, de ver el paciente. En algunos casos es conveniente que lo vea, pero en otras es simplemente de llamada telefónica, poderle comentar y que el psiquiatra pueda ser asesor de los equipos de cuidado primario. Si se hace eso, el trabajo puede ser muy eficiente y llevar a que estos pacientes sean mucho mejor atendidos. Con esto estaría terminando. Aquí está mi correo electrónico de la Fundación Valle Lili. Me pueden escribir y pues estoy atento a otras preguntas a resolverlas en este momento. Muchas gracias. Bueno, doctor, excelente. Muchísimas gracias por esta revisión exhaustiva de los trastornos psiquiátricos con los que nos encontramos a diario con nuestros pacientes y poderlos detectar a tiempo. Entonces, solamente me queda como pendientes 2 consultas que nos hacen sobre el uso de Sedoxil de 1 miligramo en casos de ansiedad y clozapina. ¿Cuándo usarla y si la recomienda? Vea, yo realmente, miren, el Sedoxil, que es Mexazolam, viene en tabletas de 1 miligramo, no lo uso. ¿Por qué no lo uso? Porque salió como que no era adictivo y después hizo unas adicciones brutales.
Entonces, tengo pacientes que no han podido dejar esa vaina, que han empezado a tomar eso. Es bueno como ansiolítico, es decir, los pacientes les sirve. Es buen ansiolítico. Tengo un paciente que tenía un dolor de cabeza que no se lo quitaba a nadie y le ayudó el Sedoxil como ansiolítico. Se lo puse como una cosa así de, hablando con el neurólogo, le dije, bueno, pues iniciémosle Sedoxil y lo está tomando, pero no se lo he podido quitar. De manera que es bien complejo el manejo de ese medicamento. La clozapina. ¿Qué pasa con la clozapina? La clozapina es un antipsicótico que en Colombia se ha usado de manera muy libre hace muchísimos años. Pero en Europa y en Estados Unidos le tienen terror. ¿Por qué? Porque ustedes saben que puede producir síndromes aplásicos. Entonces sabemos que todos los psicofármacos pueden producir problemas sobre médula ósea, todos los psicofármacos. Pero este particularmente puede producir síndromes aplásicos. Entonces, yo soy muy en ese sentido, teniendo en cuenta que estamos hablando de personas ya con un riesgo como la enfermedad por VIH, trato de ser muy cuidadoso en la necesidad, en usar clozapina. Es decir, prácticamente no lo hago, no lo uso. Pero los casos severos de enfermedad mental, por ejemplo, esquizofrenia o otro tipo de psicosis severa, a veces no responden a ningún antipsicótico y sí responden a clozapina. Esos casos hay que darles clozapina y vigilarlos con hemograma. Pero tengo otros casos en los cuales les dan clozapina sin haberlos pasado por ningún otro antipsicótico. ¿Por qué? Porque como eso lo da el POS, entonces está en todos los hospitales mentales y entonces les ponen la clozapina así porque así. Esos pacientes que ya les ponen clozapina, es difícil quitarles la clozapina y ponerles otro antipsicótico, porque la clozapina es de tercera generación y es muy celosa cuando la quitan y pasarlo uno a otro antipsicótico. Se puede hacer, pero a veces no responden bien los pacientes. La psicosis no responde bien. Entonces, yo prefiero y les sugiero que ante psicosis tratemos de utilizar primero las otras alternativas que la clozapina. Ahora, la clozapina, como la olanzapina, pueden inducir síndromes metabólicos y pueden inducir diabetes también. La clozapina baja el umbral también convulsivante. Entonces, si tenemos algún paciente con ese tipo de riesgos, es mejor tener eso en cuenta. No sé si con esto contesté la pregunta. Yo creería que sí, doctor. Muchísimas gracias. Una pregunta ya para terminar es en relación con el paciente. ¿Qué tipo de hospitalización sería la recomendable para el paciente con VIH y trastornos psiquiátricos? Y si el paciente está en estado terminal, ¿hasta cuándo o hasta dónde continuar con terapia antipsicótica? ¿Se le suspende? ¿Se le continúa? ¿Qué hacer? Los pacientes terminales, digamos que uno lo que debe hacer con los pacientes terminales es calidad de vida. Hasta donde el antipsicótico le dé calidad de vida hay que dárselo. ¿Sí? Si ya yo le voy a poner una sedación terminal por confort, pues ahí le quito el antipsicótico, porque ya lo voy a sedar. ¿Sí? Ahora, si el antipsicótico le va a ayudar a la sedación, pues déjeselo, no hay problema. ¿Cuál era la otra pregunta, doctor? Sobre cuáles serían las mejores recomendaciones para la hospitalización del paciente con VIH y enfermedad psiquiátrica. ¿Cuáles serían las mejores recomendaciones para hospitalizarlo? Pero no me queda claro en qué sentido la pregunta.
La pregunta es, ¿cuál es el entorno para hospitalización más adecuado para pacientes con enfermedad mental con VIH? No, yo creo que en un hospital, pues a ver, la pregunta es buena en qué sentido. Es decir, existe en psiquiatría lo que se llaman las unidades psicosomáticas. En el Hospital Universitario del Valle había, no sé si todavía esté activa, la llamada unidad de salud mental. Si un paciente tiene una enfermedad por VIH activa y tiene una enfermedad mental, lo ideal es que sea hospitalizado en un hospital general, en una unidad psiquiátrica dentro de un hospital general, donde lo pueda ver el infectólogo o el internista que lo esté tratando y el psiquiatra. ¿Ok? Si la enfermedad por VIH está activa. Pero si la enfermedad por VIH está muy controlada, tiene una carga viral indetectable, se toma sus medicamentos y tiene una enfermedad mental activa, puede ir a un hospital psiquiátrico sin ningún problema. ¿Ok? Ok, doctor. Hay una pregunta con respecto al delirium hiperactivo para manejo en casa de los pacientes con enfermedad avanzada, ¿podría dar alguna recomendación farmacológica, además de las medidas no farmacológicas, en Sí, delirium hiperactivo? en delirium hiperactivo, si el paciente no tiene contraindicación para darle haloperidol, le puedo intentar con haloperidol, pero en general, si el paciente está en ese estado, puede que esté muy deteriorado físicamente, entonces el haloperidol puede inducirle un cuadro extrapiramidal, entonces no lo recomendaría. Pero si lo tolerara, sería unas goticas de haloperidol, 5 goticas 2 veces al día o 3 goticas 2 veces al día, o lo titulan. Ahora, en los casos en los cuales no pueda usar haloperidol, yo le daría de pronto quetiapina, que es el que es mejor tolerado en el sentido de no inducir síndromes parkinsonianos. Entonces, y en dosis ascendentes. 25 puedo arrancar con dosis muy chiquitas si el paciente está muy delgadito, muy débil, entonces dosis muy chiquita, incluso hasta un cuarto de tableta de quetiapina, 6.25. Y le puedo ir subiendo rápidamente de acuerdo a la tolerancia, le puedo arrancar cada 8 horas, le puedo subir a media tableta, 12.5, a 25, incluso puedo subir hasta 100 o 150 miligramos, dependiendo de la tolerancia, vigilando efectos adversos, etcétera. Muchas gracias, doctor. Entonces, las preguntas administrativas usted ya las respondió, que tiene que ver con la exigencia o presencia de un psiquiatra en la consulta de nivel de atención diario del paciente con VIH. Y creo que la exposición fue absolutamente clara su posición frente a la interconsulta del psiquiatra y no la presencia totalmente en todo el tiempo pues con el psiquiatra, pero sí es importante que como médicos de atención primaria tengamos con quién contar en el momento en que se nos salga de las manos el manejo del paciente. Eso sería mi recomendación principal. Y existe lo que se llaman los psiquiatras de enlace e interconsulta, que cada vez son más en el país, que somos psiquiatras que tenemos formación de fellow, de segunda especialidad en el manejo de los problemas psiquiátricos en los pacientes médico-quirúrgicos. Entonces, sabemos manejar interacciones y todas las cosas. Entonces, ese tipo de psiquiatras son ideales como consultores para programas de VIH. Sí, es un modelo que se aplica muy bien a nuestro entorno y a nuestras necesidades realmente, doctor. Exactamente. Muchas gracias. Creo que quedaron resueltas gran parte de las preguntas. Ya son más de 2 horas bueno, ya completamos casi 2 horas de conferencia. Creo que es suficiente por hoy. Nuevamente, mil y mil gracias. Fue un excelente abordaje de los diferentes diagnósticos con los que nos enfrentamos a diario con nuestros pacientes y conocemos el nivel de dificultad que tenemos con los pacientes que tienen adicción a algún elemento que se hace inmanejable y que no es un problema solo de el médico o del psiquiatra, sino de una sociedad que está también gravemente enferma. Muchísimas gracias. No, No sé, ustedes. entonces lo invito a la próxima reunión, doctor, el miércoles 13 de octubre
Vamos a hablar sobre obesidad, VIH y terapia antirretroviral. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, Es un no a gusto usted. estar aquí con ustedes y un honor. Muy amable. Igualmente. No, muchísimas gracias. Es un honor haberlo tenido en nuestras reuniones. Muchas Buena gracias. noche. Veo que todavía hay 212 personas. Sí, Les deseo conectadas. una muy buena noche y gracias por el tiempo que me han dedicado. Muchísimas gracias a usted por el tiempo en la preparación y en la presentación. Excelente presentación. Bueno, que estén muy bien. Mucha suerte en el cuidado de sus pacientes.